En Estados Unidos construyen casas de madera, y con eso se ahorran millones, pero no es por tradición. Ves barrios enteros de casas prolijas, con jardines y madera por todos lados, y en algún momento pensás, ¿por qué todas estas casas son de madera? ¿Y por qué no usan cemento como en Latinoamérica? Esa pregunta parece sencilla. Pero cuando empiezas a buscar la respuesta, te das cuenta de que hay historia, geografía, economía y hasta cultura metida ahí adentro. Porque no es que los estadounidenses no sepan construir con concreto, es que en algún momento tomaron una decisión que cambió para siempre cómo se construye en ese país, y esa decisión tiene mucho más sentido de lo que parece a primera vista. En este video vamos a ir por partes. Primero vas a entender cómo se construye realmente una casa de madera en Estados Unidos, porque probablemente no es lo que estás imaginando. Después vamos a ver por qué ese sistema se impuso frente al concreto, qué factores históricos y económicos lo hicieron posible. Y al final del video voy a contarte algo que mucha gente no sabe. Hay zonas de Estados Unidos donde este modelo está siendo cuestionado, y las razones tienen que ver con algo que está cambiando en todo el mundo. Quédate hasta el final porque la última parte cambia bastante cómo ves todo esto. Lo primero que hay que aclarar es esto. Cuando decimos casa de madera en Estados Unidos, no estamos hablando de una cabaña en el bosque, ni de una construcción frágil que se cae con el viento. Estamos hablando de un sistema constructivo que tiene nombre técnico. Se llama Platform Frame o estructura de plataforma y es mucho más sofisticado de lo que parece desde afuera. La idea básica es esta. En lugar de levantar paredes masivas de cemento o ladrillo, lo que se hace es construir un esqueleto, un armazón interno hecho de vigas y tablas de madera que forman la estructura completa de la casa. Pisos, paredes, techo, todo ese esqueleto se ensambla primero. Y después, encima de ese esqueleto, se van colocando las capas externas, aislantes, barreras contra la humedad, y finalmente el revestimiento que le da el aspecto final a la casa. Por fuera puede verse como madera, como ladrillo, como vinilo o como cualquier otro material. Pero por dentro, la estructura que sostiene todo es ese armazón de madera. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente. Esa estructura interna no está expuesta a los elementos. Está cubierta, protegida y tratada. No es madera mojándose con la lluvia. Es madera dentro de un sistema que la cuida. Piénsalo así. Ahora bien, ¿por qué este sistema funciona? ¿Qué tiene de especial que lo hace viable para millones de casas? Tiene varias ventajas concretas que lo hacen muy práctico. La primera es la velocidad. Una casa de madera bajo este sistema puede construirse en semanas, no en meses. El armazón de madera se puede armar muy rápido porque las piezas son ligeras, estandarizadas y fáciles de cortar y ensamblar. No necesitas esperar a que seque el concreto, no necesitas moldes, no necesitas maquinaria pesada para levantar cada muro. La segunda ventaja es el costo. La madera, especialmente en Estados Unidos, ha sido históricamente abundante y barata. El país tiene enormes bosques en el noroeste, en el sureste, en el noreste. Durante siglos, la madera fue el material de construcción más accesible que existía. Y como el sistema es rápido, la mano de obra también es más barata porque se necesitan menos horas de trabajo. La tercera ventaja es la adaptabilidad. Una casa de madera es fácil de modificar. Si quieres tirar una pared, ampliar una habitación, agregar una ventana, todo eso es mucho más sencillo que hacerlo en una casa de concreto. Y la cuarta ventaja, que mucha gente no considera, es el aislamiento térmico. La madera es un material que naturalmente retiene mejor el calor que el concreto. En invierno, una casa de madera bien construida mantiene el calor adentro de manera más eficiente. Eso importa mucho en un país donde hay zonas con inviernos muy duros. Ahora comparemos con lo que conocemos en América Latina o en Europa del Sur. En México, en Colombia, en Argentina, en España, la norma es construir con ladrillo, bloque de cemento o concreto reforzado, paredes sólidas, pesadas, gruesas. Una casa así se siente de verdad, se siente permanente, y hay una razón cultural muy fuerte detrás de eso. La solidez visible genera confianza. Cuando alguien en América Latina dice, me compré una casa de material, está diciendo algo importante. Está diciendo que esa casa duró, que resistió, que es una inversión segura. La solidez es parte del mensaje. En Estados Unidos ese mensaje no funciona igual. Allí una casa de madera bien construida puede durar 100 años o más. Hay casas del siglo XIX que siguen en pie y en uso.
La durabilidad no está en el peso del material, sino en la calidad del sistema constructivo y del mantenimiento. Pero hay algo más. En América Latina, construir con concreto también tiene que ver con el contexto económico. Muchas familias construyen su casa poco a poco, de a partes, durante años. Hoy hago los cimientos, el año que viene levanto las paredes, después pongo el techo. Ese modelo funciona con concreto porque podés dejar obra gruesa durante meses y retomar después. Con madera eso es mucho más difícil, porque una estructura de madera expuesta a los elementos se deteriora rápido si no se termina y se protege. Entonces ya vemos que no es que un sistema sea mejor que el otro en términos absolutos. Cada uno responde a su contexto. Pero el momento clave llegó alrededor de 1830, con la invención de lo que se llama balloon frame, el precursor del sistema moderno. Antes de eso, construir en madera requería carpinteros especializados que ensamblaban vigas gruesas con encastres complejos. Era lento y caro. El balloon frame simplificó todo. Usaba tablas delgadas y estandarizadas clavadas entre sí. Cualquier persona con habilidades básicas podía construir una casa. Para cuando el concreto se volvió más accesible y económico en el siglo XX, el sistema de madera ya estaba tan consolidado, tan integrado en la industria de la construcción, en las normas, en la formación de los trabajadores, que cambiar hubiera costado muchísimo más de lo que valía la pena. Pero la historia no explica todo. Hay factores del presente que también mantienen vivo este sistema. El primero es económico. La industria forestal en Estados Unidos es enorme y está muy bien organizada. Hay una cadena de suministro perfectamente establecida. Árboles que se plantan, se cuidan, se talan en el momento justo, se procesan en aserraderos y llegan a las obras en medidas estandarizadas. Eso mantiene el costo de la madera competitivo frente al concreto. El segundo factor es normativo. Las normas de construcción en Estados Unidos están diseñadas alrededor del sistema de madera. Los permisos, los inspectores, los seguros. Todo el sistema burocrático está calibrado para ese tipo de construcción. Cambiar a concreto masivo no es imposible, pero significa entrar en un terreno más complicado, más caro, con menos especialistas disponibles. El tercer factor es cultural, y es quizás el más difícil de cambiar. Los estadounidenses están acostumbrados a ciertas cosas en sus casas, a poder clavar un cuadro donde quieran, a remodelar relativamente fácil, a escuchar el crujir del piso de madera, a tener sótanos que se construyen con bloques pero estructuras superiores en madera. Hay toda una estética y una funcionalidad cotidiana construida alrededor de ese sistema. Y el cuarto factor es el sismo. Aquí viene algo interesante. En zonas con actividad sísmica, como California, la madera en realidad tiene una ventaja real frente al concreto sin refuerzo. La madera es flexible. Cuando hay un temblor, una estructura de madera bien construida se mueve y absorbe energía. Una pared de concreto sin acero puede romperse de manera más catastrófica. Por eso en zonas sísmicas del mundo, incluida Japón, los sistemas de construcción en madera o mixtos siguen siendo muy relevantes. Pero ahora surge una pregunta que probablemente ya estás pensando. Si la madera es tan buena, tan barata y tan práctica, ¿por qué en otros países no funciona igual? ¿Por qué en América Latina, en el sur de Europa, en buena parte de Asia, el concreto y el ladrillo siguen siendo la norma? La respuesta tiene varias capas. La primera tiene que ver con el clima y la humedad. En zonas tropicales, con mucha lluvia, calor constante y alta humedad, la madera sin un tratamiento y mantenimiento muy específico se deteriora rápido. Los insectos, sobre todo las termitas, son un problema real en climas cálidos y húmedos que no existe de la misma manera en el noreste de Estados Unidos o en el noroeste donde el clima es más seco o más frío. La segunda razón es económica. En muchos países de América Latina, el acceso a madera de calidad estructural, cortada con precisión y tratada adecuadamente, es caro o difícil, mientras que el bloque de cemento o el ladrillo artesanal es barato, local y fácil de conseguir en cualquier ferretería de barrio. El sistema de construcción que se impone siempre es el que usa los materiales más accesibles en ese contexto específico. El mercado hipotecario. En Estados Unidos hay un sistema de financiamiento de vivienda muy desarrollado, donde los bancos y las aseguradoras tienen parámetros muy claros para casas de madera construidas según norma. Eso facilita que las personas compren, vendan, aseguren y financien esas propiedades sin problema.
En muchos otros países, ese sistema no está igual de desarrollado para vivienda de madera, lo cual hace que sea más difícil financiar ese tipo de construcción, aunque técnicamente sea viable. Ahora bien, todo lo que vimos hasta aquí pinta un cuadro bastante positivo de las casas de madera. Pero sería deshonesto no mencionar algo que sale en las noticias con cierta regularidad: los tornados. En el centro de Estados Unidos, en la zona conocida como el Tornado Alley, hay decenas de tornados al año. Y cuando un tornado golpea un barrio de casas de madera, el resultado puede ser devastador. Las imágenes son conocidas: barrios enteros donde las casas han quedado reducidas a escombros de madera, mientras una casa de concreto en la misma cuadra quedó en pie. Y aquí llegamos a la parte del video que más me parece interesante, porque todo lo que describimos hasta ahora es el sistema tradicional, pero en los últimos 20 años algo está cambiando en la industria de la construcción en Estados Unidos y en el mundo, y tiene que ver con la madera de una manera que nadie hubiera esperado hace 50 años. Hay un nuevo material que está ganando terreno en la construcción de edificios, no solo de casas. Se llama madera contralaminada, o en inglés Cross Laminated Timber, abreviado CLT. Y es básicamente madera convertida en un material estructural tan fuerte que se puede usar para construir edificios de varios pisos. El proceso consiste en tomar capas de madera y pegarlas en direcciones alternadas, igual que funciona el plywood o madera terciada, pero a una escala mucho mayor y con una precisión industrial enorme. El resultado es un panel que tiene una resistencia estructural comparable al concreto y al acero. Pero la idea de que la madera es solo para casas pequeñas y modestas está siendo desafiada de manera muy seria. Y en paralelo, la madera como material está evolucionando hacia aplicaciones que hace unas décadas hubieran parecido imposibles. Ahora te pregunto a ti, en el país donde vives, ¿qué material se usa más para construir casas? ¿Y crees que tiene sentido cambiarlo o seguir como está? Déjame tu respuesta en los comentarios, me interesa mucho leer lo que piensas.